noches, inframundistas. Nos encontramos una vez más en un nuevo capítulo en el cual seguiremos contando historias y sucesos paranormales que nos atormentaron o que al momento de escucharlos pues nos dejó pensando. El día de hoy me encuentro con mis compañeros Javier y Yurem, los cuales nos van a relatar algunas historias o sucesos que han vivido. ¿Cómo se encuentran, compañeros? Nos encontramos bien esta tarde-noche ya. Estamos dispuestos a contarles algunas de las anécdotas o historias que nos han contado o hemos vivido, que mayormente nuestros abuelos son los que los han vivido más, ya que ellos anteriormente tenían su vida en ranchos. Así es, compañero, así es, muy cierto. Comúnmente son las personas mayores las que cuentan las anécdotas o relatos, y que pues a pesar de nuestra niñez o ya siendo adolescentes, nos sorprende mucho porque alguna vez podemos experimentar sucesos paranormales a cualquier edad. No es necesario una edad precisa o estar muy grande o muy chiquito. ¿Alguien quiere comenzar, compañeros? Comienza, Pedro. Muy bien. Bueno, yo quiero comenzar con una historia, la cual en sí no es mía. Ya yo la escuché de parte de mi mamá, la cual es una persona que ha vivido muchos sucesos perturbadores. Ella nos contó a mí y a mis hermanos una historia, la cual pues es muy inquietante si ustedes se ponen a pensar. Así es. Nos comentó que hace varios años, cuando ella apenas estaba en la adolescencia, le sucedió algo muy confuso y a la vez tétrico, ya que nos dice que cuando ella estaba en su casa, ella tenía unos 13 años y se encontraba sola con mi abuela. Y bueno, mi abuela tenía que salir a trabajar, ella era enfermera. Salió a trabajar dejando a mi mamá sola. Bueno, pasó el tiempo y ya llegó la hora en la cual mi abuela tenía que haber llegado a su casa. Así es. Mi mamá pues se encontraba esperándola y ella se percató de que alguien estaba tocando la puerta. Alguien estaba tocando la puerta y se escuchó como que alguien entró, a lo cual alguien la llamó. Mi mamá pues pensó que era mi abuela, ya que pues era La hora que tenía que llegar Sí. su abuelita. Así es. y aparte pues era su voz, era la misma voz. Sí. Y mi mamá pues no le dio importancia a que ya había llegado, ya que ya estaba acostada, estaba descansando, en lo cual pasó el tiempo, pasó mínimo unos 40 minutos y de nuevo se escuchó que alguien tocó la puerta, pero esta vez la tocaron por mucho tiempo y mi mamá pues se levantó, salió, abrió y era mi abuela. Y mi mamá, confundida, le preguntó: oye, ¿qué no habías llegado ya? Yo te escuché que me llamabas y que Tocabas a la puerta. tocabas así. A lo cual mi abuela le responde: yo acabo de llegar, acabo de bajarme del camión y acabo de entrar. Mi mamá se quedó muy confundida y le contó eso, de que alguien más ya le había llamado, al igual que como siempre lo hace mi abuela. Mi abuela se notó algo preocupada, la verdad. Sí, pues sí, me imagino. Sí, porque mis familiares son muy religiosos. Y al notar eso, pues mi abuela... No sé si ustedes, compañeros, han visto que a veces los papás como que les pasan un huevo por el cuerpo. Se la llama barrera a las personas, algo eso. así. ¿Lo conocemos? Así. Eso hizo con mi mamá. A lo cual mi mamá pues
se quedó muy sorprendida porque mi abuela pues le tomó mucha importancia a ese suceso que... Sí. Pero ya, después de ese momento, jamás volvió a ocurrir algún suceso paranormal en la casa de mi abuela. Fíjate que sí, exactamente, compañero Pedro. No es muy, que digamos, raro o que esté loco, confuso, pero varias veces me ha ocurrido un montón de veces, hasta cuando era niño, que sí, exactamente, se escucha como si alguien nos hablara, se escucha como si nuestra madre o hermanos o padres nos hablara, pero sí, exactamente, la misma voz y te pronuncian bien el nombre. Pero al momento que tú vas y les preguntas, ellos te responden que no te han hablado, que no te han, pues sí, te han puesto atención o que te hayan llamado para algo importante. Y pues sí sorprende, porque pues tú dices, si no fuiste tú, entonces pues, ¿quién habló? Y muchas veces, aparte de que hayas pensado que fue alguien que te habló, hay muchas ocasiones de que ni siquiera están cerca esos familiares. Así Te es. encuentras en un espacio solo, que hasta tú piensas de cómo alcancé a oír desde allá que me habló, si ni Correcto. siquiera estaba cerca. Así es, compañero Yuri. Hay una creencia también, amigos, muy similar a esta, que cuando ustedes, por ejemplo, estén solos en su habitación y ustedes tengan, pues ganas de estornudar, y al momento de estornudar, si ustedes escuchan que alguien les dice salud, ustedes no deben de contestar, ya que Al menos que no se vea la persona. sí, porque se dice que eso es parte de algo paranormal. Así es. Sí. Compañero. Ahora pasaré yo a contarles una anécdota, no mía, sino de mis padres. Ellos estaban en una quinceañera de una prima. Era por el año 2000 en adelante. Ellos estaban pues felices en una quinceañera de una prima. Un convivio familiar. Ajá. Todos se la estaban pasando bien. Era en el tiempo de ya tarde noche. Empezó en la tarde. Después de estar un buen rato ahí con la familia, conviviendo y todo, mi papá y mi mamá decidieron alejarse un poco a ver las estrellas. En ese entonces ya se había hecho de noche. Así que ellos comenzaron a ver el cielo, a admirarlo, porque pues en la noche el cielo y las estrellas se ven muy bonitas. Al momento de que ellos estaban de rato viéndolo, vieron que pasaron 3 bolas de fuego y ellos se quedaron impresionados porque pues no es muy común ver eso. Ya después ellos pues sí se quedaron, se puede decir, un poco Sorprendidos. helados, sorprendidos. Al momento de contarle ese suceso a la familia, ellos dijeron de que tenían la creencia de que ese avistamiento de esas 3 bolas de fuego podían ser brujas Así que es. andaban, pues sí, merodeando en la noche, o si no se los conoce también como lechuzas, que según son brujas que se transforman y en la noche andan pues merodeando en la noche buscando algo o no sabemos qué propósito tienen. Una historia, algo común, creencia que tenemos aquí en México, realmente sí, lo confirmo. He visto yo también esos animales, las lechuzas, también se podría decir que pues son muy mal habladas, como dices tu compañero, tiene la creencia de que son brujas y comúnmente siempre buscan, bueno, al menos en mi familia tiene la creencia de que buscan niños para llevárselos. Exactamente, para llevárselos, porque pues son que tienen almas más inocentes y pues es lo que buscan ellas. Algo similar le pasó a mi hermano. Antes vivíamos en la casa de mi abuelita. Mi padre estaba dentro de la casa y mi madre se estaba bañando. Entonces, a lo cual mi hermanito tenía como entre 3 y 5 años. Y mi hermano, como no vio a mi papá, fue y buscó a mi mamá. Él sí sabía que mi mamá se estaba bañando. Entonces, pues, el patio la casa de mi abuelita, el patio es muy grande, muy grande. Y hay un árbol ahí, un chabacano y un nogal. Entonces, pues, cuenta mi mamá y mi papá que mi hermano empezó a llorar. Y mi mamá le gritó a mi papá que dónde estaba, que porque el niño lloraba. Entonces, pues, mi papá fue y se asomó. Entonces,
mi hermano le dijo que estaba una lechuza parada en el chabacano y lo estaba mirando fijamente. Y pues mi hermano sí se asustó, lloró. Te digo que comúnmente buscan niños chiquitos, inocentes. Y mi mamá sí se asustó también y mi papá pues igual. ¿Por qué? Porque pues pues cuenta la leyenda que comúnmente pues se llaman a los niños y pues mi hermano era menor. Entonces pues al día siguiente, como se cree aquí, pues mi abuelita sí le pasó un huevo por el cuerpo para, pues sí, para quitarle el susto y ver qué exactamente qué tenía. Algo también es muy común decir, porque como les cuento, el patio de donde vivíamos antes con mi abuelita es muy grande. Y mi mamá relata que cuando ella era pequeña, pues como les digo, muy, muy, muy grande, iban y caminaban y pues era una zona todavía no estaba muy poblada. Entonces pues ellos dicen que antes cuando eran niños, salían y entre unos árboles les hacían un sonido extraño, como un ch, ch, y que ellos volteaban y veían, pero no veían nada. Y siempre estos sonidos que ellos salían, cuentan todos mis tíos a mí me han contado que sí, es verdad, en efecto es verdad, que no saben con exactitud qué es lo que les hacía ese ruido, ese tan llamado ch, ch, que ellos cuentan, pero pues sí, como les digo, eran niños y pues buscan comúnmente ellos. Es cuando más ocurre, Sí. y más porque pues como ya saben que uno es traviesillo, cosas así, Sí. pues por algo les suceden o no se asustan con cosas que pues pueden ser verdad, pero o se las imagina uno y uno piensa que son de verdad. Sí. Compañero, ¿alguien más? Tienes toda la razón, en México siempre se ha denominado a muchas cosas que son brujas, ya sea las lechuzas, las bolas de fuego. Incluso también dicen que las personas que nacen el día de Halloween, también dicen que también... Sí. Son algo especial. Pues, Algo terrorífico, se ajá. podría decir. Y ahorita sobre el tema de las lechuzas, hay un dato curioso que las lechuzas casi no hacen sonido cuando salen volando, pero curiosamente cuando nos pasa algo relacionado con ellos, siempre oímos ese aleteo que se va de ahí, y es algo pues que no es normal pues, ni menos en las lechuzas. Así es. A veces se nos dice que hay que temerle más a los vivos que a los muertos. Así es. Y pues sí, fíjate que sí, pero pues en ese aspecto, pues como viene uno de creencias, pues sí puede dejarte con los pelos de punta, te puede asustar, sí te puede sacar un susto, ha ocurrido varias veces. Creo que nosotros como jóvenes que somos, alguna vez nos ha ocurrido algo paranormal, o si no nos ha ocurrido, por lo menos sí nos da miedo, aunque estemos grandes sí da miedo, lo debemos de admitir, pero no es tanto, ¿cómo se podrá decir? No es tanto la creencia, sino que pues uno piensa que son verdades y pues se vienen contando por generaciones. También otra anécdota, como aquí en México se cree mucho en la Llorona, en los nahuales, en el chupacabras, exactamente, en el charro negro. Les voy a contar una historia que pues sí me pasó de verdad, me pasó a mí y a mi madre. Yo anteriormente viví 6 años en Guerrero. Allá tienen mucho la creencia de los chaneques, unos duendecitos pequeños que tienes que darles ofrendas para mientras que no te hagan travesuras mientras duermes. O también suena mucho el charro negro, pero esto que yo les cuento es de que un día allá comúnmente es pura sierra. Ya ven que el sur de México es conocido porque tiene mucha vegetación, mucho monte, Mucho verde. Así es. Entonces pues donde nosotros vivíamos era como se podría decir como un cerro, en la cima de un cerro, para ser más específico. Entonces pues no cualquiera podía subir, era muy difícil, estaban las bajadas muy inclinadas. Entonces pues a lo que vengo, a lo que les platico es de que una vez ya era más de medianoche y todavía nada más como mi papá era militar, pues él salía fuera de con nosotros, casi no se la pasaba con nosotros, entonces nada más estábamos mi hermano, yo y mi madre. Entonces pues como la casa era de renta tenía 2 cuartos,
pero estaban espaciosos, pero pues yo dormía con mi madre y mi hermano dormía en otra cama, separados de nosotros. Entonces pues el cuarto estaba hasta enfrente, daba las ventanas para la calle, como quien dice, pues sí, estaba enfrente. Y en eso, como les cuento, era medianoche y escuchamos como si arrastraran cadenas así afuera, así en la calle, un ruido muy fuerte, desesperante, espeluznante se podría decir. Pero más que nada pues sí nos despertó y pues nos alarmó. Y allá en Guerrero es como un espacio donde hace mucho calor y hay como unos hoyitos para que entre el aire, para que esté fresco, y las casas son de teja. Entonces pues yo me quería asomar por el hoyito por donde entra el aire, pero pues mi madre me dijo que no, porque no sabía qué podría hacer, pero se escuchaba un sonido fuerte. Les digo, como compañeros, como si arrastraran un sprint de un colchón. Así, exactamente. Pero pasó, entonces pues no le dimos importancia, en pocas palabras. Y pues ya pasó el tiempo, pero si no, como a cabo de 5 a 10 minutos se volvió a escuchar el mismo ruido, igualito. No supimos qué fue, no nos quisimos asomar por el miedo, nos tenía aterrados, no teníamos ni ganas de asomarnos qué era, pero pues esa noche sí nos asustamos mucho. Y los chaneques pues también, como les digo, son muy conocidos. Allá, antes de vivir en esa casa, vivíamos también en una vecindad y un niño decía que los podía ver. Y es cierto, allá en Guerrero tienen la creencia de los que más ven los chaneques son los niños, porque pues los chaneques juegan con los niños y si no le hacen maldades o le hacen cosas. Y el niño contaba que él los podía ver, jugaba con ellos, pero cuando él les decía a veces que no, el niño dice que en la noche le hacían travesuras, le jalaban el cabello, le hacían pellizcos, y es verdad, el niño despertaba con pellizcos, a veces amanecía llorando, sus padres estaban asustados. Entonces pues es muy conocido eso allá en el sur, muchas historias que se cuentan por aquellos rumbos. Compañeros, sobre lo que les dije de que hay que temerle más a las personas, sí, yo les quiero contar de que tengan mucho cuidado con las cosas que aparentan ser otras, ya que si ustedes van por la calle, escuchan que alguien los llama, o que ven personas con atuendos diferentes, ustedes nunca sientan que es algo paranormal, ya que muchas veces también pasa que hay personas que están muy mal de la cabeza, que atormentan a las demás personas. O sea, es por ejemplo con las mujeres. En las noches es muy peligroso salir a la calle para una mujer. Claro. Es muy peligroso y cualquier persona agredir. Sí. Se puede agredir. Sí. Exactamente. Que no esté cuerda o que estén con sustancias. Sí. Prácticamente es lo más común, que estén drogados, se podría decir en pocas palabras. No estén en sus 5 sentidos. Así es. Entonces pues, pero en este episodio venimos a hablar de terror. Así que pues otra cosa sería que, por ejemplo, comúnmente aquí a los alrededores se cuenta que pues donde haya agua o donde corrió agua en alguna vez, pues comúnmente se escucha la llorona. Es algo típico de México, ¿verdad? Claro. Entonces pues hace poco, como hace un año exactamente, estábamos yo y mi hermano en el mismo cuarto, dormíamos en el mismo. Pero como les digo, da la casualidad que siempre me tocan los cuartos de que están hablando para la calle. Entonces pues esa noche ya era como iban a dar las 2, eran como entre 1 y 2 de la mañana. Estábamos yo y mi hermano en el celular aún, y en eso que era temporada de calor, aquí pues ya ven cómo son las casas muy calientes. Sí. Y pues da mucho calor, desespera. Entonces teníamos la ventana abierta y escuchamos un ruido, un llanto de una mujer, pero no exactamente como lo relatan que hay mis hijos, no. Se escuchaba fuerte y como si estuviera exactamente cerquitas. Okay. Yo y mi hermano nos asustamos, cerramos la ventana, la cerramos porque tuvimos miedo. Y unos vecinos cuentan que ellos también vieron, pero no exactamente eso, sino que ellos vieron un animal salvaje, un jabalí exactamente, porque ese día
no recuerdo si era un sábado o un viernes, pero ellos estaban tomando. Lo cual pues ya ven que dicen que los niños y los borrachos siempre dicen la verdad, Sí. pero quién sabe si será verdad, ¿verdad? Entonces pues que estaban tomando y que vieron al jabalí corriendo y que los perros se fueron tras de él y ellos también se fueron tras de él, pero pues un perro por su velocidad corre más rápido. Es superior. Ajá. Entonces pues al llegar al canal, aquí por camino a la loma, que vieron que los perros junto con el jabalí se perdieron entre el pastizaje. Se metieron, se perdieron, pasaron como 2 o 3 minutos cuando los perros regresaron y venían llorando, maullando así, asustados, como si les hubiera hecho algo, los hubiera mordido. Lo que es raro porque fíjense que pues aquí no es común ver un animal de ese tipo, un animal salvaje. Sí. No sabemos con exactitud qué fue esa noche. ¿Qué hacía? Varias preguntas surgen de ese acontecimiento. Sí. ¿Qué hacía un animal de ese tipo aquí? ¿Qué pudo haber sido? ¿Qué les hizo a los perros? Y también por qué fue la misma noche que nosotros escuchamos llorar a la mujer, fue que ellos vieron el animal. Entonces pues no sabemos con exactitud qué es. Mucha gente tiene la creencia de los nahuales, personas que se pueden convertir en animales. Fue lo que nosotros fue la conclusión que pudimos tener, que pudo haber sido eso. Pues fuera muy raro que se viera un animal de ese tipo aquí, pero pues no sabemos, no se hizo daño. Van varias historias que dicen que si tú le haces daño al animal que encuentres raro y ves al día siguiente la persona que tiene una herida donde tú le diste al animal, pues puede ser ella el nahual. Sí. Así que pues sorprende mucho, saca un susto, pero después de ese día ya no se volvió a escuchar algo de ese tipo. Ya no. Compañeros. Pues ahorita que mencionas eso de que si le haces daño al animal y al día siguiente una persona tiene ese daño, me hiciste recordar de una historia que era de mi abuelo, que en paz descanse. Él básicamente vivía en un rancho donde no es común ver casas cercas, sino de larga distancia. Alejadas de la civilización. Ajá. Exactamente. Él estaba con mi mamá, que en ese caso pues obviamente vivía con él. Mi mamá ya tenía un hijo que es mi hermano mayor. Se contaba que en la noche siempre llegaba una lechuza. Así es. La casa tenía el techo de lámina y por lo cual las garras de la lechuga llegaba y se ponía ahí en la noche. Así es. Y pues mi hermano se asustaba y lloraba. Muchas noches pasó lo mismo, hasta que un hermano de mi abuelo le recomendó a mi abuelo que le pusiéramos casa a la lechuza. Que le hicieran cacería. Ajá. Así Y es. un día la agarraron, era muy grande, era pesada. Sí, comúnmente esos animales son grandes. Sí, y al momento de agarrarla, mi abuelo la quería matar y el hermano de mi abuelo le dijo, no la mates, mejor québrale una pata. Así es. Y ya, se la quebró y la dejaron ir. Dicen que en el momento de que le quebró la pata, soltó un grito muy grueso, pues, así de que no es normal de uno de persona. Ajá. Te podría decir. Sí, soltó un grito, pues, se puede decir feo, que sí dejó helados a mis abuelos. Y al día siguiente andaba una señora en silla de ruedas que técnicamente la pierna que le habían roto a la lechuza, ella la tenía rota con yeso. Y ellos, pues sí, se quedaron muy pensando y todo eso de que podría ser ella Así la es, que atormentaba a mi hermano. Así es. Fíjate que como les dije anteriormente, siempre buscan niños chiquitos por sus mismas, se podría decir, almas inocentes, o por algo las atrae a ellas para buscar algo de ese tipo. Sí. Compañero Pedro. Sí, es increíble el que una persona pueda cambiar de forma. Sí es. Y pues poder hacer... Uno no sabe si la persona que, por ejemplo, es náhuatl tenga conciencia en los momentos en los cuales se transforma. Pero bueno, yo cambiaré un poco el tema y quiero contarles algo que ahora sí me tocó a mí vivir. Ya que antes, hace mucho tiempo, cuando yo era niño, vivía en una casa un poco grande, pero digamos que grande, que era de un piso aquí, un piso acá, un piso acá. Sí. Digamos que yo en una noche
pues estaba solo, ya que mi mamá, mi papá y mis hermanos salieron a comprar cosas para cenar. Así es. Y yo me quedé solo en mi casa y digamos que yo salí para afuera tantito, Ujú. porque creo que quería ir al baño, creo, no me acuerdo. Y en eso noto que al fondo, Ajá. hasta el fondo, Así es. yo no tenía, digamos, las luces prendidas de toda la casa, Ajá. solamente la de el cuarto de mis papás y el mío, Así que es. eran, digamos Sí, sí. que era lo principal. Al fondo yo podía ver una especie de ojos, Una luz. sí, pero eran como dos ojos rojos, Ojo, sí, muy bien. sí, los cuales cuando yo me movía por un lado, Ellos se volteaban a ver a ti. sí, se movían. Sí, Y luego Dios mío. me volví a ver, me volví a mover a otro lado y me seguían viendo. A lo cual yo pues era un niño y me asusté tanto esa vez Sí, sí, que hasta sí. me escondí debajo de la cama. Sí, 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 comprendo. Y cuando llegaron mis papás, pues me gritaron, me dijeron que cantaba y dije, no, estoy aquí abajo. Ajá. Y ya digo, ¿qué sabes? Y les conté así bien asustado. La historia. Sí, Sí, pero Sí, los papás a veces no te creen nada, sí, 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 No. sí. nada, o sea, bueno, Le cuentas tú y Sí. te llaman por loco. Sí. Sí, 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 pero yo creo que porque piensan que los niños tenemos, bueno, Imaginación. imaginación. sí, mucha imaginación. O era otra cosa Sí. que tu imaginación inventó, o algo que tú pensabas que no estaba ahí, pero era algo así. Sí, Ahora que cuentas eso, tienes razón. No es normal ver eso y comúnmente los jóvenes y los niños se les presenta más. Yo tengo dos historias de ese mismo tipo. ujú, Una le sucedió a mi prima. Mi tía cuenta que ya era tarde. Mi prima tenía un novio en ese entonces que era un cholillo, como aquí ya ven que se acostumbra. sí, Entonces, pues, dice mi tía que esa noche mi prima estaba esperando a su novio. Y como les digo, casualmente pues siempre ocurren en los cuartos que dan para la calle, tienen una ventana. Y dice mi tía que ella estaba ahí esperándolo por la ventana que daba hacia la calle el cuarto. Entonces pues dice mi tía que ella le advirtió que ella se fuera a dormir, que ya no iba a pasar, porque ya era más de medianoche, ya iban a ser casi las 2 de la mañana. Entonces pues mi prima dice que no le hizo caso y mi tía también dice que pues sí, no le hizo caso, que ella quería fuerzas de ver a su novio. Pero antes de que pudiera verlo, fíjense, déjenme decirles que ella relata que, bueno, antes de esto tenían una camioneta estacionada ahí descompuesta enfrente de su casa. ok, Y era así como de esas, unas largas que parecen como unas van, muchos lo conocen como mama van, algo así, se Sí, podría decir, se sí. conocen. Ajá, entonces pues ahí estaba estacionada, no servía, estaba descompuesta. Entonces pues ya pasó la medianoche, ella estaba esperando a su novio, pero antes de que pudiera verlo, ella relata que debajo de la camioneta ok, pasó lo mismo que dices que te ocurrió a ti. Vio los ojos rojos, la estaban viendo directamente, muy marcados, muy rojos, llamativos se podría decir. Y ella pues le advirtieron, le dijeron que no se quedara ahí, pero pues ella hizo caso omiso y pues corrió luego al cuarto de mi tía asustada y le contó lo que había visto. Y pues mi tía en lugar de la regañó, le dijo que pues ya ve que por andar esperándolo a su novio lo que le pasó, al final ni él ni pasó, se quedó asustada. No saben exactamente qué fue lo que pasó, qué era lo que era esa cosa, pero pues quedó marcado en su vida. Otra historia similar es que mi mamá dice que donde vivía cuando era niña jugaba con una amiga enfrente, una vecina. Eran niñas y que jugaban ya como a las 8 o 10 de la noche a la cuerda. Es un tipo que todos yo creo que jugamos de niño. Sí, por supuesto. Ella dice que estaban jugando y les digo que anteriormente pues casi la mayoría no estaba muy civilizado muy poblado se podría decir por donde vivían ellas. Entonces pues estaba solo, era un terreno vacío. Incluso antes, aquí donde vivimos nosotros, antes era milpa, muchos de mis abuelitos me han dicho. Entonces pues ya cuentan ellas que estaban jugando a la cuerda, sino que les digo que hicieron ese sonido de ch, ch, otra vez. Y cuando voltearon a ver,
arriba de una pared justamente, ya ven el material de adobe, lo conocen, Sí. construían las casas anteriormente con ese material y entonces pues dicen que al momento de que le hicieron el sonido voltearon a ver y eran otra vez los mismos ojos rojos, otra vez de nuevo, Sí. arriba de la barda. Dicen ellas que se aterrorizaron, mi mamá corrió para su casa y pues la amiga de mi mamá vivía hasta raro es de que la barda de donde le hicieron, de donde salieron los ojos, estaba a un lado de la casa de la amiga de mi mamá. Ajá. Entonces pues ella corrió para su casa y mi mamá para la de ella. Se asustaron, sí se asustaron mucho. Yo creo que hasta ahorita si me sucede a mí me asustaría también. Y pues se asustaron. ¿Alguna otra historia, compañeros? Pues ahorita acabo de recordar una historia corta. También sucedió, pues, como decimos, comúnmente le sucede a los abuelos. Se decía que mi abuelo vivía en una casa y al lado de él vivía una señora de ya una alta edad. Así es. Que ella señora se decía por todos los de ahí que ella practicaba la magia, o sea, practicaba brujería y todo eso. Así es. Y decían que en las noches siempre ella prendía como una fogata, pero de esas fogatas que no prenden muy bien, pero echan mucho humo. Sí. Decían que ese soltaba un olor muy fuerte, muy desagradable el olor. Sí. Y pues mi abuelo sí decía pues de que qué onda con esa señora, que tiene, por qué hace eso siempre. Ajá. Y siempre ella era como una rutina de ella todas las noches prender eso con ese olor horrible. Sí. Y pues todos esos vecinos sí le decían que era Se pues, una molestaban. bruja. Ajá. Sí. Y nadie, y por lo mismo de su creencia de que era una bruja, nadie se atrevía a decirle nada, Así por el es. miedo de que les hiciera algo. Ajá. Y un día que sí le llamaron la atención, dicen que ella nada más se les quedaba viendo, Sí. no hacía ni decía un nada. gesto ni nada. Así es. Y a partir de ese día ya nunca más se volvió a ver esa, es como si hubiera desaparecido de ahí. La señora. Sí, la señora ya nunca más la volvieron a ver ahí, nada más dejó su casa y Sí. sus brasas ahí, como se ve todo negro en la lumbre, donde hacía sus fogatas todas las noches. Se molestó. Sí. Se retiró de ahí. Fíjense que también otra historia que cuenta mi hermano mayor. Mi hermano siempre se le ha conocido porque es muy vago. Ya ven que dicen que pues hasta para andar de loco tiene sus horas. Sí. Entonces pues, como les digo, no sé si conozcan, pero ahí es donde Ley Alacrán. Sí. Atrás hay un poblado que se llama Ejido Benito Juárez. Sí. Y allá vive mi abuelita y yo pues vivo aquí por Cristóbal Colón. Entonces pues sí está retiradito si tú pones a pensarlo Sí. y más altas horas de la noche. Entonces pues mi hermano relata que cuando él venía de allá, les digo que él era muy vago, mi mamá lo regañaba y mi abuelita también lo regañaba que porque ya no se podía ir a altas horas de la noche, pero él siempre traía una bicicleta y pues siempre una bicicleta. Entonces él cuenta que cuando venía de la casa de mi abuelita hacia la de nosotros, ya venía aquí casi llegando aquí por un terreno baldío que está aquí por el canal, aquí entre Luz del Carmen. Entonces pues dice que él venía por ahí, pero ahí hay un mezquite. Entonces cuenta mi hermano que debajo del mezquite él vio como una persona, fíjense, una persona estaba parada debajo del mezquite, pero lo más aterrador es que él cuenta que la persona nada más se veía de la cintura para arriba, no tenía pies. No tenía pies, él se asustó mucho, él dice que se asustó, vio a la persona sin pies, estaba flotando como quien dice, ¿quién no se va a aterrar con eso? Sí, pues sí. Se asustó, llegó a la casa bien asustado, y pues ya le platicó a mi mamá pues lo regañó y al día siguiente le fueron y le contaron a mi abuelita y también lo regañó, que dijo que ya ve, porque llegaba tan tarde, porque se andaba de vago y que pues eso le pasaba por, Sí, pues sí, en lugar, ya ves, es lo que te digo, pues en lugar de ayudarte a consolarte te regañan y pues es cierto, porque pues uno, como les digo, hasta para andar de loco tiene sus horas. Sí. ¿Alguna historia más, compañeros? Pues ahorita que recuerde, no me viene otra a la mente, ¿ustedes? Yo sí, tengo otra que me recuerda, Literal, porque cuando me dijeron, Lo último. me recuerda a cuando yo era niño, pues, así es. ya que siempre yo de pequeño siempre fui muy
muy rebelde, pues, por así decirlo. Así es. Y si tienen razón, a veces las cosas te pasan porque Sí, 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 porque Por no el eres, vago, como dicen. Sí, sí, sí. por ejemplo, a mí antes me pasaba de que yo, por ejemplo, quería ir a algún lado, pero mis papás siempre me decían Que no. que Te no negaban fuera. el permiso, en pocas Sí. palabras, sí. Sí. Sí, pero yo a fuerzas quería hacerlo, así que un día yo salí, esto fue hace poco, la verdad, salí hace poco y digamos que pasó el tiempo Así y es. yo al volver a mi casa Así es. venía por el canal, Ajá. por el canal este que está por aquí, Sí, sí, el canal de riego. sí, Ujú. en lo cual yo a lo lejos me percató de alguien Sí. que tiene una caja en las manos, Ajá. una caja en las manos. Sí, sí, sí. Y que estaba todo encapuchado, pues todo Sí, sí. con gorro, Sí, sí, con, sí. con cachucha. No se veía muy bien. Sí, así sí, como, sí. como él, así. A lo cual yo, por ejemplo, al momento de pasar por ahí, Ajá. como que esa persona estaba fija así, fija, Quieta, sí, fija, sin Sí. moverse. sí, así con la es. caja en las Sí, manos. Sí, 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 sí. En eso, yo caminando, vuelto para atrás y la persona sigue parada. Ajá. Y al alejarme más, vuelvo a voltear para atrás y veo Ajá. que esa persona viene caminando hacia mí, pero muy rápido, Sí, sí, sí. demasiado rápido. Sí. Sí. A lo cual dije, ay, ¿Qué hago? ¿qué hago? Sí. Porque todavía faltaba mucho para llegar A a... tu casa. ¿Tu casa? Sí, Así es. y como no estaba tan, bueno, pues ya saben ustedes que no está tan iluminado, Ajá. yo decidí, o sea, no me importó lo que me dijera la gente si es que me hubiera visto alguien, pero me crucé el canal y corrí para meterme en un fraccionamiento. Ujú. Para perderte. Sí, para perderme. Sí, sí, sí. A lo cual, al momento de hacer eso, yo me fui y dije, pues, estaba asustadísimo y al darme cuenta de que ya perdí a esa persona, Ajá. volví a regresar a mi casa. O sea, así. Sí, sí, sí. Hasta que perdiste la persona de... Sí, 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 sí. pero al momento de ir por una calle y yo ir derecho, Ajá. paso la calle y veo que está ahí otra vez. Vuelves a encontrarte. Sí, Dios. vuelvo a verlo, Ajá. pero esta vez me volteó a ver, Ajá. y como que me hizo así como que negó con la cabeza, como que le hizo así Sí, sí, sí. y se estuvo así con la caja. Pero nunca le viste el rostro. No, nada. Siempre estuvo capuchado, Sí, siempre que lo viste. Siempre estuvo así. Dios mío. A lo cual yo dije, ¿qué estará pasando? ¿Qué ¿Qué me estará busca? pasando? ¿Qué me sigue? Sí, 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 sí. Y desde ese momento, Ajá. yo siempre que salgo, siempre me procuro irme por lugares. Iluminados. Sí, 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 sí. y concurridos. Sí. Pero eso fue muy. Inquietante para ti. Sí, muy. Del otro mundo, pues, por Sí, así sí, sí. decirlo. Un hecho que marcó. Sí. Así es. ¿Algo más, Julián, para finalizar? Pues se me hace que ya fueron nuestras anécdotas. Muy bien. Que Era nos todo. acordamos. Fue todo. Así es. También queremos recalcar que pues no solamente a nosotros nos debió de haber pasado estos sucesos Ujú. o no exactamente como a nosotros nos lo pasó, Sí. sino que pues algún día o algún momento alguno de ustedes también les pudo haber Sí. pasado. Sería todo de nuestra parte. Sí, sería todo. Muchas gracias por ver nuestro canal de Inframundo. Síganos, denle like y dejen sus comentarios y anécdotas y en el próximo video los estaremos leyendo. Sí. Muchas gracias, que pasen buena y aterradora noche. Bye.